Buenos días, ya la grabación comenzó para que cuando gusten ya pueden iniciar. Buenos días, Joan, muchas gracias. Vamos a dar unos minuticos más y ya iniciamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Sadia Bustamante, soy residente de primer año y el día de hoy, junto con mi asesor, que es el doctor Mauricio Urreo, docente también de la institución, vamos a hablar sobre hemorragia postparto. Bueno, entonces clásicamente la hemorragia postparto se había definido como un sangrado mayor de 500 mililitros para parto vaginal y mayor de 1000 mililitros para cesárea. ¿Me confirman si se están viendo las diapositivas, por favor? Correcto. Sadi, buen día. Yo no las veo. Sí se ven. Ya estoy revisando, profe. Solamente No, sí, que sí tú se ve bien. empiezas a hablar y como que se demoran un poquito en pasar. Ahora sí se ven, Ahora ¿sí? sí las veo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, decía que clásicamente se había descrito como un sangrado mayor a 500 mililitros para parto vaginal y mayor a 1000 mililitros para cesárea en las primeras 24 horas postparto. Sin embargo, en los últimos años se ha cambiado a una pérdida de sangre mayor a 1000 mililitros o realmente, y lo más importante, a cualquier sangrado con signos y síntomas de hipovolemia en las primeras 24 horas postparto. Y se ha añadido pues el concepto de sangrado menor que va de 500 a 1000 mililitros o sangrado mayor que va de más de 1000 mililitros para el Royal College desde el 2016. Sin embargo, quiero que quedemos muy claros con que la definición más importante es cualquier sangrado que genere en la paciente signos y síntomas de hipovolemia. Es importante hablar de eso porque es frecuente, se da entre 1 a 10% de los embarazos, aproximadamente 14 millones de mujeres al año a nivel mundial. Y es importante conocer el tema y poder identificar factores de riesgo y prevención porque hasta 60% pueden tener un factor de riesgo identificado ante o intraparto. Hablando específicamente de Colombia, en esos datos tomados de los boletines del Instituto Nacional de Salud, vemos como en el 2022 en su totalidad fue la segunda causa directa de muerte materna, 45 casos de 148 de muertes directas como tal, y en lo que va del 2023 a la semana 3 del boletín epidemiológico ya era la tercera causa de mortalidad con 2 casos en lo que va del año, que es realmente poco, es decir, que es muy importante este tema. Las causas son conocidas, siguen siendo las 4 T's: tono, trauma, tejida y trombina. La más común es tono hasta en un 70%, como factores de riesgo importantes a tener en cuenta que nos pueda generar esto, la sobredistensión uterina, como en un embarazo múltiple,
el agotamiento uterino, las infecciones, la actividad uterina disfuncional. Le sigue en frecuencia el trauma debido a la laceración de cervix, vagina o periné, la rotura uterina y la inversión uterina. Luego el tejido con retención de productos de la concepción hasta en un 10%. Y finalmente la causa menos común, que es la trombina, menos del 1%, comorbilidades preexistentes antes del embarazo, adquiridas en el embarazo o algunos por iatrogenia. Esta propuesta de clasificación del riesgo se menciona en varias guías. Ya traigo esta que es de la guía canadiense del año pasado, que es muy importante porque no solamente nos permite pensar en una posible clasificación de las pacientes en factores, acorde a sus factores de riesgo, sino que nos va a decir de entrada qué debemos ir pensando en realizar con esta paciente antes de que se presente el sangrado, es decir, previendo esta complicación. Entonces, las pacientes de bajo riesgo son aquellas que no tienen incisión uterina previa, no tienen antecedente de hemorragia posparto, no son multíparas, un embarazo simple, y en ellas se recomienda solo el manejo activo en la tercera fase del parto, que ya lo vamos a hablar. Como riesgo medio, cirugías uterinas previas, cesáreas previas, multíparas, gestaciones múltiples, miomatosis uterina, polidramnios, hemorragia posparto previa, preeclampsia, el uso de sulfato de magnesio y la placenta de inserción baja. Y en estas pacientes se recomienda la toma temprana de paraclínicos, las listas de chequeo, que también se llaman en algunas guías bundles, que es lo mismo que trabaja la estrategia de código rojo, que es saber con qué se está trabajando en la institución, cuál es el equipo que lo conforma y con qué medicamentos se cuenta previo a presentar la hemorragia posparto. La cuantificación del sangrado, que ya lo vamos a ampliar un poco más adelante, y nuevamente el manejo activo de la tercera fase. Como pacientes de alto riesgo tenemos las pacientes con placenta previa, con espectro de acretismo placentario, trombocitopenia, alteraciones de la coagulación, sangrado activo y preeclampsia grave. Y en ellas también se tienen en cuenta los paraclínicos, las listas de chequeo, pero también tempranamente notificar anestesiología ante el riesgo de requerir procedimientos invasivos y el riesgo de requerir hemocomponentes. Respecto al manejo activo en la tercera fase, originalmente se recomendaba el uso de uterotónicos, el pinzamiento temprano del cordón y la tracción del cordón. Sin embargo, se ha visto que el pinzamiento temprano del cordón realmente no genera muchos cambios respecto al manejo de la hemorragia posparto, por lo cual ya no se recomienda. Y la tracción del cordón, se ha visto que el hecho de que la placenta no salga en los primeros 30 minutos no genera muchos cambios, tampoco en la parte de hemorragia posparto, y que hacer tracción solamente disminuye la duración de la tercera fase entre unos 6 minutos aproximadamente, con una reducción muy mínima del sangrado. Por lo tanto, en el momento solo se recomienda el uso de uterotónicos y se realizará tracción contra tracción solamente cuando hay signos de desprendimiento placentario. Respecto a prevención, aquí traigo como un resumen de algunas guías. Las más recientes son la de la FIGO 2022 y la guía canadiense del 2022, que fue del mes de diciembre. En ellas podemos ver que se sigue recomendando como primera línea el manejo activo solo los oxitóxicos, no tracción controlada del cordón ni tampoco masaje uterino. Como primera línea entonces la oxitocina, excepto en la guía canadiense que considera la carbetocina como elección necesaria, pero más por términos de costos que por efectividad. Como el ácido tranexámico como tal no está mencionado para profilaxis, excepto para el Royal College y la guía canadiense, que nos lo consideran en mujeres de alto riesgo. Sin embargo, en general no lo mencionan para profilaxis, que lo vamos a ampliar más adelante. Y solo como últimas opciones, si no hay más disponibilidad, el uso de otros medicamentos como la metilergonovina, el misoprostol oral o incluso la carbetocina en la mayoría de las guías. Entonces, para la prevención, muy importante, de nuevo, la oxitocina 10 unidades intramusculares intravenosas en parto vaginal o cesárea, y solamente si no hay disponibilidad, el uso de otros medicamentos. Las combinaciones que existen disponibles, por ejemplo, la que es oxitocina con metrigina, podrían ser más efectivas, pero se asocian a muchas más reacciones adversas, por lo cual no las recomiendan. No se recomienda la tracción controlada del cordón, tampoco el masaje uterino sostenido si se viene recibiendo oxitocina. Y lo que sí es muy importante es hacer una evaluación del tono postparto para hacer una identificación temprana de la atonía uterina. Esta revisión sistemática de Cochrane es reciente y analizando todos los estudios previos en los que se utilizaba o se comparaba el uso de oxitocina sola versus el masaje uterino con oxitocina, se pueden ver que los estudios son bastante heterogéneos, pero en general el inicio de oxitóxico implica que posteriormente no hay ninguna utilidad para el masaje uterino respecto a mayor reducción de pérdida sanguínea. Y por lo tanto la conclusión, y en eso está basada la recomendación que mencioné, no hay mayor beneficio del uso de masaje uterino más oxitocina en comparación con solamente utilizar oxitocina para prevención. Respecto a la cuantificación del sangrado, es llamativo porque en las dos guías más recientes que mencioné, que es la guía canadiense y la guía de la FIGO,
Son muy enfáticos en mencionar que la medición del sangrado debe ser de la manera más formal, más cuantitativa posible, conociendo el peso seco de las esponjas, de las toallas y de las superficies para con eso determinar el sangrado que ha tenido la paciente. No utilizando tanto estas escalas que existen que son visuales realmente, sino como tal conociendo el peso seco y el peso luego húmedo de las compresas que se están utilizando y de todas las toallas que se utilizan con las pacientes. Pero cuando uno revisa la bibliografía en la que están basadas pues estas recomendaciones, se da cuenta que son de estudios que son realmente estos 5 estudios del 2011, del 2006, del 2010, generalmente todos previos al 2012, que son estudios aparte, y son estas 5 recomendaciones realmente, estas 2 recomendaciones, perdón, están basadas realmente en estos 5 referencias. Existe este boletín de la COC del 2019, es decir, posterior a estos estudios que mencioné, que dice que sí es cierto que la medición cuantitativa es más verídica cuando se revisa en la literatura, porque por supuesto la estimación visual puede sobreestimar o infravalorar el sangrado. Sin embargo, esta, a pesar de ser más verídica, realmente su efectividad no se demuestra como tal en resultados clínicos, dado que no se ha visto que reduzca el riesgo de hemorragia postparto severa, no reduce el requerimiento de hemocomponentes, de expansores de plasma o de uso de uterotónicos, pero que sí se podrían utilizar para el diagnóstico temprano de pérdidas más excesivas y mejorar el tiempo de diagnóstico y respuesta, pero que no se puede basar solamente en esta cuantificación del sangrado. La guía canadiense recomienda esta estrategia que se llama la pérdida sanguínea máxima permitida, que es una fórmula, va por las siglas MABL, que permite estimar individualizadamente en cada paciente cuánta sangre puede perder antes de que requiera hemocomponentes, asumiendo que uno está reponiéndole a la paciente todas sus pérdidas sanguíneas con cristaloides balanceados. Entonces, es esta fórmula que está basada en la hemoglobina inicial de la paciente, que es la última hemoglobina que se conozca, o la del ingreso, la hemoglobina final que uno puede esperar que suele ser 7, el peso de la paciente, el volumen total circulante que va a ser 100 mililitros por kilo en embarazos normales o en obesas y en preeclampsia 70 mililitros por kilo, y ellos hacen una versión como más resumida de esta fórmula utilizando 70, que sería la mismo equivalente como una constante de la hemoglobina de 7 que uno utilizaría para transfundir. Ellos recomiendan que este cálculo se realice en todas las pacientes desde el momento del ingreso, en el momento que uno la clasifica, como ya mencioné previamente, en mediano, bajo o alto riesgo, también se haga este cálculo para ir estimando cuando la paciente se va acercando a estas pérdidas sanguíneas, así no presente clínica, se pueda ir activando tempranamente las estrategias de hemorragia postparto. Sin embargo, cuando uno busca en la literatura, por supuesto que como es una recomendación reciente, no hay mucho aún, pero se encuentra este estudio que es del 2022 de Arabia Saudí, donde colocan o concluyen que las clasificaciones de hemorragia postparto deben tener en cuenta otros factores distintos a la pérdida sanguínea, o en este caso también ellos medían la parte del descenso de la hemoglobina, puesto que esto va a ser más tardío y va a ser más relevante la vigilancia estrecha de los pacientes y los signos vitales para hacer una toma de decisiones y una identificación temprana. Y le dan mucha importancia al índice de choque como indicador secundario. Recordemos que el índice de choque es la división entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Y es muy importante y se ha conocido como importante dado que por los cambios fisiológicos que tienen las mujeres en embarazo compensatorios van a presentar una tolerancia importante a la pérdida sanguínea, haciendo que la clínica de esta pérdida sea muy tardía y solamente se pueda ver después de los más de 1000 mililitros, que es algo considerablemente tarde. Ya es recomendado su uso incluso por la FIGO también como un marcador de la severidad de la hemorragia postparto y que puede alertar a la toma de decisiones, tomando 0.7 a 0.9 como el valor normal en obstetricia, más de 0.9 me va a hablar de aumento de la mortalidad y más de 1 incrementa la probabilidad de hemoderivados. Incluso algunos estudios van más allá e intentan hacer como una especie de semáforo, que ya lo vamos a ver en un momento, utilizando el índice de choque. Entonces, desde el ingreso o desde el momento que uno haga el diagnóstico, identificar que más de 0.9 implicará que a la paciente la debo remitir a un nivel mayor de complejidad. Más de 1.4 va a requerir intervención urgente en el nivel de mayor complejidad en el que ya se debe encontrar, y más de 1.7 se va a asociar a mayor probabilidad de desenlaces adversos. Otros estudios lo asocian incluso con la pérdida sanguínea que esté teniendo la paciente para poder hacer una toma de decisiones en el momento, viendo que si la paciente de pronto no ha perdido tanta sangre, se puede observar de manera estrecha, hacer medidas de primera línea, como las que ya vamos a mencionar en un momento, y hablan sobre la regla del 1, que es una manera fácil de recordar que si la paciente ya yo vengo estimando que tiene un sangrado mayor a 1000 mililitros, sea por cuantificación visual, idealmente cuantificación objetiva, más de 1 de índice de choque, se debe considerar inmediatamente el uso de hemocomponentes. Y con más de 1.4, incluso desde más de 1 para algunas partes de la literatura, yo debería considerar que la paciente ya se esté vigilando en unidades de alta dependencia, como lo son la UCI, y considerar activar los protocolos de transfusión masiva.
La estrategia código rojo utiliza todo esto que yo menciono, desde las herramientas para calcular el índice de choque hasta la parte de signos vitales, la estimación del sangrado y la clínica de la paciente, para con el peor parámetro encontrado poder activar tempranamente el índice de choque. Es decir, desde una paciente que ya se encuentre simplemente agitada, ya yo debo ir pensando en activar código rojo e iniciar toda la estrategia pues de manejo, utilizando pues más, no solamente enfocados pues a la pérdida sanguínea o a la cuantificación del sangrado, sino utilizando un conjunto de la cuantificación del sangrado y la clínica de la paciente. Respecto al tratamiento, lo que nos van a decir las guías es que la primera línea sigue siendo oxitocina. Algunas hablan que la vía de administración, sea intravenosa o intramuscular, sea decisión del médico, pero en general, principalmente intravenosa o en infusión. La metilergonobina, si se puede utilizar como segunda línea en caso de que no esté contraindicada, se puede utilizar como segunda línea. A los 4 minutos, si no hay respuesta con la oxitocina, que es el tiempo que se esperaría, serían 4 minutos de respuesta. El misoprostol, que ya lo vamos a hablar en un momento, como último recurso y solamente en la vía oral. La COC 2017 es la única que aún lo menciona como rectal, también como posibilidad de uso. Otros, como el carboprost o la carbetocina, se consideran tercera línea e incluso en algunas guías no lo mencionan por cuestión de costos. Y el ácido tranexámico, que sí en todas las guías se recomienda utilizarlo tan pronto sea posible, de manera temprana y en las primeras 3 horas posteriores al parto. Respecto al misoprostol, no hay evidencia clínica de la ventaja de su uso si ya la paciente viene recibiendo oxitóxicos. La vía rectal en estos momentos ya no se encuentra recomendada, dado que la biodisponibilidad genera que tienen tasas más lentas de inicio de acción y alcanzan unas concentraciones plasmáticas más elevadas a pesar de ese inicio más lento de inicio de acción, o sea que se asocia más reacciones adversas medicamentosas. Y la vía vaginal, por supuesto que no es posible, dado que la paciente se encuentra sangrando, de manera que la única que nos queda todavía es la vía oral. No hay evidencia de si ya yo por alguna razón, por disponibilidad, lo utilicé profilácticamente, utilice los 800 microgramos adicionales que serían de tratamiento. La mezcla de esas dos dosis no se recomienda. Y como efectos más comunes adversos va a estar la pirexia hasta en un 44.5% y los escalofríos hasta en un 64.6%. Y es por esa razón que ya se recomienda como última opción solamente si no existe la posibilidad de utilizar otros oxitóxicos intravenosos que van a ser más seguros y que van a actuar más rápido. Recordando un poco los medicamentos disponibles, la oxitocina, entonces, preferiblemente en infusión, no tiene ninguna contraindicación. Importante la hipotensión, sobre todo cuando se pasa de manera muy rápida, náuseas y vómitos y la retención de agua libre. La metilergonobina, su uso es intramuscular, va a estar contraindicada en pacientes hipertensas, con enfermedad coronaria, con Raynaud o migraña, porque puede generar hipertensión, también puede generar náuseas y vómitos. El emamate y el carboprost también van a ser intramusculares, contraindicados en pacientes con antecedente de vía aérea reactiva o hipertensión pulmonar, y también pueden generar aumento de la temperatura, lo mismo que el misoprostol, que nuevamente hago énfasis en que la vía de uso, si se va a utilizar, es solo oral, y que también se puede asociar a náuseas, vómito, escalofríos, diarrea y aumento de la temperatura. Respecto al ácido tranexámico, su uso va a ser tempranamente y la evidencia es en las primeras 3 horas posterior al parto. La dosis es de 1 gramo intravenoso para pasar en 10 minutos y se puede considerar el uso de una segunda dosis si el sangrado continúa después de 30 minutos o si después de las 24 horas de que uno utilizó la primera dosis retorna el sangrado. Está basada esta recomendación previamente en la literatura, ya se conocía que en el contexto de trauma utilizar ácido tranexámico era adecuado y posteriormente se aplicó también para hemorragia posparto con el estudio Woman, que se realizó desde el 2010 en marzo hasta 2016 abril, pacientes con hemorragia posparto, 20.000 en total, todas mayores de 16 años, y se evidenció que había una reducción importante de la muerte por sangrado, sobre todo en quienes administró en las primeras 3 horas. No reduce el riesgo de histerectomía a otros procedimientos invasivos ni tampoco el desenlace compuesto de muerte por todas las causas, pero específicamente se iba a reducir la muerte debido a sangrado sin aumento de los eventos adversos tromboembólicos. Y por eso la recomendación es que cuando se utilice para el tratamiento de la hemorragia posparto, su efectividad es en las primeras 3 horas, de hecho va disminuyendo cada 15 minutos 10% su efectividad, se debe iniciar tan pronto inicia el sangrado o incluso en las primeras 3 horas posterior al parto. Respecto al uso profiláctico, porque lo anterior es más en tratamiento, hay 2 estudios recientes, uno del 2021 y este que es del 2022, respecto a su uso en parto vaginal y en cesárea respectivamente. Entonces, en parto vaginal, abril del 2022, se utilizaron o se analizaron 17 ensayos clínicos en una revisión sistemática con metaanálisis para 7.122 pacientes,
donde se concluyó que el uso profiláctico parecía asociarse a una reducción importante de la pérdida sanguínea, va a reducir su incidencia, pero de nuevo no disminuye el riesgo de que sea de su severidad, era segura, solamente asociada a náuseas, vómito y mareo sin aumento del riesgo tromboembólico, y que por lo tanto se consideraba que su uso profiláctico se debería considerar para utilizar como componente formal del manejo activo de la tercera fase del parto. Respecto a la cesárea, en un metaanálisis del 2021 del mes de septiembre se analizaron 36 estudios con más cantidad de pacientes, 10.659, encontrando que se asociaba a una menor pérdida sanguínea, aproximadamente 189.000.4 mililitros de diferencia, un menor descenso de la hemoglobina, un menor riesgo de pérdidas mayor a 1.000, menor requerimiento de hemoderivados y menor requerimiento de uterotónicos. Sin embargo, no era claro porque la mayoría de los estudios fueron realizados solo en población de bajo riesgo, requiriendo mayores estudios para población de alto riesgo, y que no era clara tampoco la seguridad precisamente por eso. De manera que a pesar de que tenemos estos dos metaanálisis hasta el momento, que nos dicen que pareciera ser que sí puede ser útil para profilaxis con cierto grado de seguridad, aún no hay ninguna recomendación formal para su uso como tal, ni en parto vaginal ni cesárea, para profilaxis específicamente el ácido tranexámico. Respecto a la reanimación hídrica, es muy importante dado que es una de las partes que puede ayudarnos a evitar la triada letal de coagulopatía, acidosis, hipotermia, descrita muy claramente en trauma y que también en hemorragias está presente. El volumen inicial de reanimación debería ser de 1 a 2 mililitros por cada mililitro de pérdida, más de esto se ha asociado a coagulopatía dilucional. Y para la guía de código rojo se recomiendan bolos de 500 mililitros guiados por metas con la clínica de la paciente, desde el sensorio hasta pues hablando de perfusión y vigilando también el gasto cardíaco, el gasto urinario, perdón. No se recomienda el uso de coloides. Respecto al uso de hemocomponentes, tenemos disponibles los glóbulos rojos empaquetados, las plaquetas, el plasma fresco congelado y el crioprecipitado, que sería principalmente para reposición de fibrinógeno. Los glóbulos rojos empaquetados van a ser el primer paso con una meta de hemoglobina entre 7 y 9, teniendo en cuenta que cada unidad de glóbulos rojos empaquetados me va a aumentar la hemoglobina aproximadamente 10 gramos por litro, y que cuando ya yo he administrado 4 unidades, debería, y si la pérdida es continua, debería ir activando protocolo de transfusión masiva. Las plaquetas se van a iniciar si son menores de 75.000 y la meta es que estén sobre 50.000. Es aceptable un rango de 4 unidades de plaquetas por cada 8 a 10 unidades de glóbulos rojos en algunas partes de la literatura, y cada dosis va a aumentar el conteo entre 15.000 a 25.000 plaquetas. Respecto al plasma fresco congelado, se va a utilizar cuando el INR es menor a 1.8 o el TP y el TPT está más de 1.5 veces prolongado. Utilizarlo en rangos de 1, 2 o 1 en 1 respecto a los glóbulos rojos, pero se puede asociar a requerimientos de mayor cantidad de volúmenes, sobre todo porque no corrige mucho fibrinógeno en menor cantidad, y eso se asocia a sobrecarga que genera lesiones pulmonares como trali y taco. Respecto al fibrinógeno, su reposición va a ser cuando está menor a 2 gramos por litro o menor a 200. Se va a disminuir más en el contexto de abrupcio placentario o en el embolismo de líquido amniótico que en atonía, lo cual quiere decir que si ya yo identifiqué que la paciente tiene abrupcio o embolismo, debería tener un umbral más bajo para la hipofibrinogenemia, pero se puede disminuir también en atonía uterina. Una unidad de crioprecipitado me va a recuperar entre 150 a 350 miligramos de fibrinógeno. El fibrinógeno es muy importante y hago énfasis en esto porque se ha descrito que es un predictor de la severidad del sangrado e incluso un predictor independiente para el requerimiento de procedimientos en el umbral menor a 2 gramos por litro. En estas pacientes, si uno lo guía con tromboelastograma, utilizar, por ejemplo, el concentrado de fibrinógeno es mucho más útil porque las cantidades que se están aplicando son menores y adicionalmente se ha asociado a menor riesgo de reacciones anafilácticas. No hay beneficios para la administración profiláctica del fibrinógeno, solamente si este ya se encuentra disminuido. Respecto al uso del tromboelastograma, es muy importante considerarlo. No se usa tan comúnmente en todas partes, pero sí se debería considerar, dado que los valores de TP, TPT y de fibrinógeno generalmente se van a alterar posteriormente, lo mismo que la hemoglobina, 1 hora después de que nuestra paciente presenta deterioro. Es decir, que los exámenes que estamos viendo en el momento no reflejan agudamente a la paciente. Por lo tanto, el uso de tromboelastograma, obviamente acompañado de la clínica de la paciente, nos va a hacer un diagnóstico mucho más temprano y nos va a decir específicamente qué hemocomponente necesitamos para evitar hacer sobrecargas en las pacientes y que nos asocia a menos taco y a menos trali. Entonces, haciendo un pequeño repaso, sin ser este el énfasis de la presentación sobre qué valores mide el tromboelastograma, recordar que existe ahorita el tromboelastograma convencional y el tromboelastograma rotacional, que este último rotacional es el que se está viendo que podría estar asociado a mejores desenlaces posteriormente.
Entonces se va a medir el tiempo R, que va desde la formación del coágulo, luego el tiempo K, que es la formación o la fuerza del coágulo como tal, la acumulación de la fibrina, que es el ángulo alfa, la amplitud máxima, que es la estabilidad o la fuerza que tenga ese trombo que ya se formó, y el índice de lisis sanguínea, que es el tiempo de fibrinólisis. Dependiendo qué parte del tromboelastograma esté alterado, específicamente nos va a decir qué necesita la paciente. Porque si es solamente formación del coágulo, puede que solo necesite plasma fresco congelado. Si es la fuerza, la fuerza que tenga el coágulo o la acumulación o la velocidad de la acumulación de la fibrina, podría necesitar solamente crioprecipitada. La estabilidad del trombo nos habla de necesitar plaquetas y el tiempo de fibrinólisis nos va a hablar de necesitar solamente ácido tranexámico. De manera que si nosotros nos guiáramos por el índice de choque, la clínica de la paciente y el tromboelastograma, podríamos saber específicamente qué componente requiere la paciente sin realizar sobrecarga hídrica. Otros manejos adicionales, aparte de la terapia médica, va a seguir siendo la primera línea el taponamiento uterino como medida siguiente. No se recomienda ya el empaquetamiento como tal con gasa, dado que se asocia a una subestimación del sangrado porque se queda acumulado en la gasa y nos puede generar adicionalmente a esto coagulopatía de consumo. El balón intrauterino entonces sigue siendo la primera opción. En algunos casos la compresión bimanual uterina también está recomendada como medida temporal mientras se realizan otras medidas más avanzadas. Las suturas compresivas, como la segunda línea del manejo, si es con el taponamiento uterino no resuelve, no hay evidencia de que una técnica sea superior a la otra. Realmente la que más se utiliza es Belinch por cuestiones de que es la que más enseñan, pero no hay evidencia de que una sea más útil que la otra o que una tenga menos reacciones adversas que la otra. Se puede considerar, y es muy importante, por ejemplo, la sutura de Cho cuando la fuente del sangrado es del segmento inferior o de cervix, pero también existen las suturas de Hyman, la de Pereira y otras más, para que no solamente nos quedemos con que solamente existe la posibilidad de realizar Belinch. Pero de nuevo menciono que no hay ninguna que esté recomendada más que la otra. Otros procedimientos disponibles van a ser la embolización, si hay disponibilidad de radiología intervencionista y si la paciente tiene una estabilidad de las cifras tensionales que nos permitan el traslado a realizar este procedimiento. Después de eso sigue la ligadura principalmente de las uterinas bilaterales, que serían las suturas de O'Leary. Y ya como última opción, generalmente las guías ya dejan como más, como tercera línea además, las suturas de las arterias ilíacas o de las hipogástricas, dado que su abordaje suele ser retroperitoneal. Respecto al traje antichoque, solamente la guía de la FIGO y la OMS lo recomiendan como una medida temporal, las otras ni siquiera lo mencionan, ya lo vamos a hablar en un momento. Y la histerectomía como última opción si todo falla, sin hacer una diferenciación en si la técnica debería ser total o subtotal. Solo se recomienda hacer la técnica más pronto, con la que la persona tenga más también práctica. Respecto al traje antichoque no neumático, recordar que está compuesto de 6 segmentos, uno incluso que es una espuma que va a ser para compresión uterina, que sería en el segmento 5 y 6, un segmento que está sobre la pelvis, que es el 4, y 3 segmentos sobre cada pierna, que se va a aplicar de manera simultánea en ambas extremidades, empezando desde la parte más distal hasta la parte superior, es decir, 1, 2, 3, 4, luego se aplica la espuma, que es como una bolita de espuma, sobre el cuerpo uterino y se fija con el segmento 6. La recomendación, decía yo que era solamente la FIGO enfáticamente la que la recomienda, dado que una de las participantes del comité, que es la doctora María Fernanda Escobar, hace parte de la Fundación Valle del Lili en Cali, y ella también hace parte del comité. Entonces ellos utilizan muchas referencias que son a nivel mundial respecto al uso del traje antichoque, pero me pareció importante traer esto, que era específicamente de Colombia, que era la experiencia que ellos tienen con el uso de ese traje antichoque, no solamente quedándonos con la idea de que se necesita en un menor nivel de complejidad, sino en un alto nivel de complejidad, como es la Fundación Valle del Lili. Ven desde el 2014-2015 77 pacientes manejadas en la unidad de alto riesgo obstétrico de la UACO, 96% casos solamente por atonía uterina, y encuentran que a pesar de ser un mayor nivel de complejidad, donde se tiene disponibilidad de todas las que ya mencioné previamente para manejo, es una herramienta viable para el manejo de niveles, en este nivel de atención también, incluso dejándoselo a los pacientes por 24 horas mientras se les realizaban los procedimientos hasta quirúrgicos. Y muestran cómo en pacientes con índices de choque muy altos desde el ingreso, desde la primera hora con la aplicación del traje antichoque y por supuesto realizando las demás medidas, cómo se va disminuyendo solamente en la primera hora hasta que se va normalizando o se va acercando a la normalidad con el paso de las horas. Es decir, que se debería considerar el uso del traje antichoque no solamente para el traslado de pacientes de menor nivel de complejidad a mayor nivel de complejidad, sino incluso también en instituciones de mayor nivel de complejidad mientras se realizan los demás procedimientos a la paciente. Por último, recordar que a pesar de que la atonía uterina es la principal causa
de hemorragia posparto, puede haber otras opciones que sean como tal causales también de esto. La retención placentaria, no hay evidencia, como yo decía al inicio, de que esperar menos de 30 minutos a que debe salir la placenta antes de 30 minutos, se puede esperar hasta los 30. Hay igual evidencia en cuanto al uso de oxitocina, misoprostol, ergometrina o la carbetocina intraumbilical versus el misoprostol oral, si eso se requiere, con un éxito entre 62 a 72%. Considerar la extracción manual si el sangrado es abundante, sin evidencia de que estas pacientes requieran antibiótico-terapia de rutina. La corrección de desgarros o la corrección de laceraciones va a ser muy importante. Muchas veces se nos pasa esto y puede que la paciente, la fuente del sangrado no sea tono, sino un desgarro, por ejemplo, en cervix, siempre se debe revisar. Y si la paciente se le realiza una cesárea, reevaluar la incisión abdominal para descartar que el sangrado no venga de alguna lesión adicional durante la cirugía. Respecto a la inversión uterina, se recomienda todavía la reversión manual, no hacer retiro o intentar retirar la placenta si se encuentra adherida, porque puede tratarse un espectro de acretismo placentario. Considerar la relajación uterina con nitroglicerina intravenosa versus la laparotomía. Y en estas pacientes considerar que sí van a requerir antibióticos y oxitocina posteriormente. De momento, esto era lo que teníamos para presentar sobre la revisión de la literatura de lo que hay hasta el momento en hemorragia postparto. Abro el espacio ahora para comentarios, preguntas, dudas. Sadi, hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bien, no, muchas gracias por la revisión. Creo que, digamos que siempre en hemorragia posparto hemos querido buscar cosas nuevas. Y si bien han salido algunas cosas interesantes, el manejo de fondo sigue muy similar. Pero la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué sigue siendo una de las primeras causas de muerte materna evitable? Yo creo que hay que empezar a analizar pues, muchas situaciones que se presentan en estos casos, y como en Medellín sí se ha logrado llegar a varios años de no tener muerte por hemorragia posparto y gracias a la integración de toda la estrategia de Código Rojo y de todo lo que se ha venido sumando a ella. Pero hay situaciones en áreas del país donde, bueno, muchas veces tienen dificultades en traslados, en administración de hemoderivados, e inclusive en la administración de algunos medicamentos que pueden salvar una vida. Y quizás es lo que pronto tocaría analizar ya en otras situaciones específicas, pues no tengo las causas de mortalidad de Antioquia, sí las de Medellín, pero en Medellín no hemos tenido por hemorragia. Y digamos que algunos casos que se han tenido hemorragia son sí, pacientes muy complejas, de todo, con factores de riesgo alto, muy alto, y que pueden tener inclusive a veces complicaciones quirúrgicas. Entonces, muy interesante todo lo que nos mencionan. Y lo otro que yo quiero llamar la atención es que el reconocimiento tardío siempre lo estamos viendo todavía en análisis de morbilidad materna extrema y son pacientes que muchas veces pasan desapercibidas aún con la vigilancia del puerperio inmediato cada 15 minutos y a veces es una falta de diálogo entre personal de enfermería y médico. Entonces quiero llamar la atención a eso, tener mucha precaución y realizar un reconocimiento temprano que puede mejorar la supervivencia. Bueno, muchas gracias a todos. Veo por ahí ya algunas preguntas, creo, Sadi, para que las mires en el chat. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues estamos para responderla. Creo que Fernando había levantado la mano.
Se te escucha muy bajito. Quería preguntar si sea el pensamiento de las uterinas vía vaginal. Si hay algo al respecto. ¿Me repites porque que no te alcancé a escuchar? Sadi, ¿me escuchas? Fernando te está preguntando que qué encontraste al respecto con la técnica de pinzamiento de las uterinas vía vaginal, o sea, la técnica de SEA. Bueno, realmente no recuerdo haber leído específicamente como que se prefiriera más que la que yo había dicho que era la de Oleari, que no estoy segura si se pronuncia de esta manera, pero sí se recomendaba que era la de las arterias uterinas como la principal. No sé si de pronto Fernando o la profe saben algo más sobre si se recomienda más esta técnica de SEA. Mauro, ¿vas a agregar algo o puedo hablar? Sandrita, todo tuyo el micrófono. Bueno, la técnica de SEA es una técnica que viene describiendo el mexicano hace 5 años, como desde el 2017-2018. Incluso él lo que muestra son algunos escenarios de caso y es una técnica que se utiliza de manera transitoria. El pinzamiento completo de las arterias uterinas por vía vaginal, pues es un procedimiento que es muy sencillo, que se puede hacer incluso en los primeros niveles de atención, pero solamente sirve, digamos, para contener la hemorragia de forma transitoria. El pinzamiento no debe hacerse por más de 5 minutos continuos y prácticamente es mientras usted logra colocar e insuflar un balón de Bacri o hacer un balón artesanal o hacer el taponamiento o decidir si va a ser pues alguna otra o corregir un desgarro cervical o alguna pues situación como emergente. No se debe dejar por mucho tiempo porque hace una oclusión total y esa oclusión total puede llevar entonces a necrosis del miometrio y finalmente entonces terminar en una pues en una complicación más grave y en una necrosis y en una infección. Entonces son técnicas sobre todo transitorias, pero son muy recientemente descritas. Los reportes que hay son reportes de los casos experimentales que se ha tenido la experiencia. Sin embargo, la última recomendación de FIGO pues la menciona como una medida transitoria mientras se logra hacer un manejo definitivo y estabilización de la paciente. No haciéndolo, por eso se puede, algunos han descrito la intermitencia del pinzamiento, es decir, pinzarlo por 5 minutos, después permitir que el útero nuevamente se vascularice y yo ya estoy obviamente haciendo las estrategias de manejo dirigido y volver a pinzar hasta que logre terminarlo, pero básicamente es algo muy transitorio y no es un manejo definitivo. Muchas gracias, profe. Sandrita, Sadi, no, hola, Señor. totalmente de acuerdo. Yo pues tuve la oportunidad de estar en México hace unos años, donde yo conocí la técnica SEA porque no la había leído antes. Ellos la utilizan mucho realmente, pero cuando uno mira la literatura, por lo que tú dices, digamos que la evidencia todavía no es tan fuerte y de nuevo se debe considerar como una medida transitoria y no definitiva. Igual, cuando uno tiene una hemorragia postparto, siempre pensar en la causa, porque muchas veces se trabaja también de forma mecánica y es algo que yo pues, le hago pensar mucho a los residentes, porque siempre que tienen una hemorragia postparto, entonces empiezan a ordenar los medicamentos a veces sin pensar realmente en la causa. Muchas veces, señora, con un desgarro, con el tono supremamente bueno, y empiezan a mandar infusiones de oxitocina o oxitocina intramuscular, metergina, y no se han dado cuenta que la causa es un desgarro. Entonces, siempre estar pensando, tener la mente clara, y por eso algo que también mencionaba Sadi eran las listas de chequeo, para poder tener en ese momento de la emergencia, porque uno está asustado, está pensando en muchas cosas y se le pueden pasar algunas
causas, por ejemplo, en ese momento. Entonces siempre tenerlo presente y, bueno, considerar algunas técnicas que sí yo puedo tener y me pueden ayudar a disminuir el sangrado temporalmente, pues utilizarlas, pero no es una medida definitiva. El doctor Bernardo también había levantado la mano para participar. Hola, sí, gracias, Adi. Excelente revisión, muy rápida, muy concreta y muy bien explicado y presentado los distintos análisis de los distintos procedimientos, resultados, etcétera. A mí me preocupa, y tú lo pusiste en una de las primeras diapositivas, que evidentemente una de las causas de la primera, de atonía uterina, es la fatiga uterina. Yo voy a resaltar, pues uno se va volviendo reiterativo, pero voy a resaltar que el útero de manera natural, o sea, de manera funcional, tiene sus propios mecanismos de control y él mismo se regula. Cuando atendemos partos y estamos en evaluación de trabajos de parto, uno nota que hay una variabilidad en la frecuencia de la actividad uterina. Incluso hay mujeres que entran en una fase de latencia y de reposo, etc. Eso es un llamado de atención a entender la fisiología de la contracción uterina. Pero me preocupa enormemente porque a partir de los estudios que inicialmente intentaron controlar las cesáreas por el paradigma de Friedman en los años 60-70, el estudio de Driscoll, que fue un estudio un poco más grande que el famoso del doctor Friedman, con 1000 mujeres, Driscoll propuso la activación del trabajo de parto, el uso rutinario de la oxitocina, expulsar a los bebés en 8 horas. Y esto es lo que montó la estrategia del parto activo, que es una estrategia comercial, puedo decirlo así, porque es costo-beneficio. Es decir, a las instituciones les gusta y así aparece lastimosamente en los protocolos de parto del Parkland Memorial Hospital en el libro de Williams. Aparece la terminación del parto en 8 a 12 horas. De acuerdo al paradigma de Friedman, en ese momento Driscoll no sabía que le iban a hacer un estudio más grande con 63.000 mujeres. Y entonces el trabajo de parto se volvió un trabajo de parto oxitóxico. Es preocupante porque ustedes lo ven, los que tienen la oportunidad de asistir a las instituciones de volumen en Medellín y en otros sitios de rutina, a todas las mujeres, y los estudiantes mismos lo dicen cuando van a los pueblos, a todas las pacientes, a todas las mamás en trabajo de parto, así lleguen con muy buena actividad uterina, les ponen oxitocina. Es un exceso de oxitocina anteparto con un manejo, en Manrique se ve, con un manejo controlado de la oxitocina y de la actividad uterina. Uno entiende que la actividad de las pacientes en instituciones de alto volumen pues podrían volverse un poco más complejo, uno entiende eso, pero cuando se permite el trabajo espontáneo, el cuerpo habla y es saber entender el cuerpo y saber leer la actividad uterina y cómo el útero sí se cansa con una buena hidratación y con reposo, el útero reinicia su actividad. Hay un masajito que yo lo promuevo con los estudiantes, lo aprendí preguntando simplemente en una ocasión que tuve oportunidad de contactar a mujeres indígenas, les pregunté cómo vigilaban el trabajo de parto y ellas lo utilizan de una manera muy bonita porque no lo saben de manera científica, pero sí de manera observacional. Con la aguja de cargar, yo utilizo el dedo desde los cuernos uterinos hacia el vientre o hacia el hipogastrio, rayan o estimulan el útero desde por fuera, haciendo circulitos, o sea, en espiral hacia el hipogastrio. Yo he probado eso, no tengo ningún positivista, me puede decir que demuestre, pues, que muestre la evidencia, pero sí puedo decir que en mi experiencia
el resultado es muy bueno. Yo prácticamente no uso la oxitocina en mis pacientes, en las privadas y las de las instituciones, las poquitas que hay con los estudiantes, que los estudiantes lo han podido ver. Uno activa el trabajo de parto estimulando el útero. Las parteras y las matronas que cuidan el parto están cercanos a la mamá, cubren el vientre. Por ahí hay unas fotos muy bonitas donde las mamás están con el uso de una manta. El útero mantiene una temperatura y una estimulación manual digital del útero. Yo lo llamo la oxitocina indígena o la oxitocina primitiva o natural. Es una invitación a que reflexionemos, sobre todo ustedes como residentes, si van a entrar en la escalada de expulsar muchachitos en 6 o 8 horas o van a defender los derechos de las mujeres. El viernes hay un tema de ética programado al cual debemos asistir, excelente, sobre el plan de parto y vamos a hablar sobre el plan de parto. Si es ético o no es ético cumplir o no cumplir el plan de parto. Entonces a mí me preocupa eso, y tú lo pusiste, el exceso de oxitocina, el exceso de estimulación, el exceso de saturación, el exceso de fatiga sobre el útero. Yo veo monitores con actividad uterina cada minuto y unas frecuencias cardíacas en descenso, pero como los doctores hoy día dicen, yo sé que Sandrita no piensa así, porque ella lo interpreta desde lo funcional, pero los doctores dicen que si la desaceleración ocurre dentro de la franja de seguridad, es normal, es aceptable. Y a cada rato escucho código estado fetal no satisfactorio, cesárea urgente, y veo unos monitoreos con unas frecuencias impresionantes de 10 o más contracciones por 10 minutos, o sea, una contracción cada minuto. Y eso, un útero acumula radicales y ácido láctico, etcétera, etcétera, y cuando es la hora de expulsar, pues no se contrae. Es mi llamado a atención, retomo siempre la fisiología, me da mucha pena con los positivistas que no les interesa la fisiología, pero a mí sí me interesa y creo que eso es un punto de vista que hay que aprender a respetar y a proteger la actividad uterina. Muchas gracias, excelente presentación. Y con eso evita uno mucha complicación. La otra cosa que dijo Mauricio es estar ahí, estar presente, estar. La obstetricia no se hace a través de monitores, ni se puede hacer, ni se puede reemplazar a través de pantallas, ni se puede reemplazar a través del teléfono. Llámenme cuando esté en exclusivo. Eso no es así. La obstetricia es estar ahí, cercano, obstare. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. De hecho, cuando uno revisa la literatura, ahorita pues haciendo esta revisión, me llamaba mucho la atención que había muchas partes en las que hablaban sobre el tiempo libre de oxitocina. Era como una recomendación en la cual se había visto que precisamente por lo que usted dice que el útero ya deja de responder cuando estuvo expuesto tanto, que se había visto que había más beneficios si uno tenía un periodo como un intervalo libre de oxitocina mayor a 1 hora al momento de dar pues los manejos. Incluso sobre todo en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40. Entonces yo creo que sí es importante esa parte de que a veces de pronto nosotros intentando ayudarle más a la paciente, luego nos complicamos también al momento de las complicaciones, pues al momento de manejar las complicaciones anteriores. Claro, Chat, y yo, perdón, una anotación a ese comentario. Y obviamente la oxitocina se puede usar, yo también la he tenido que usar. Y se usa, pero muy bueno el comentario tuyo porque cuando ya uno inicia la contracción, por ejemplo en una inducción, cuando yo ya tengo buena actividad, suspendamos la oxitocina y verán que el útero sigue solito. ¿Por qué? Porque el mensaje útero-cerebro existe. El cerebro se da cuenta que hay una contracción, que hay un estímulo, en este caso un dolor, una molestia, y activa toda una secuencia de estimulación de endorfinas que sensibiliza el hipotálamo. Entonces, no es necesario en una inducción dejar la oxitocina hasta el final. Uno la puede ya suspender y dejar que funcione la oxitocina natural. Gracias por complementar ese comentario. Gracias, Ari. Excelente. Muchas gracias a usted, profe. Aquí en el chat hay una pregunta de Ricardo que dice cómo deberíamos estructurar la red de atención por niveles de atención para manejo oportuno y disminución de las complicaciones.
Pues inicialmente se supone que desde el momento del control prenatal uno ya estimó dónde debería ser la atención de la paciente, acorde a los factores de riesgo, pero por supuesto que no siempre hay factores de riesgo identificables en una paciente. O sea, uno podría creer que es un parto de bajo riesgo que uno puede atender en un primer nivel y que por alguna razón se complique, sea por trauma, sea por tono o por cualquier otra causa. Entonces yo creo que ahí entra mucho lo que la estrategia Código Rojo siempre nos hace énfasis, que es hacer y que el profe Mauricio también lo decía hace un momento, la identificación temprana del deterioro de la paciente o la identificación temprana del sangrado, de la causa, para poder hacer una buena identificación y un manejo oportuno de la paciente. Y por supuesto realizar los traslados pertinentes con una paciente estable de manera temprana y no pues con mayor deterioro. Y por supuesto conocer con la estrategia de Código Rojo, que me parece que es muy importante, de todas las estrategias que uno puede utilizar en un primer nivel, desde taponamientos, que ahora hay más disponibilidad incluso del balón helado y otros tipos de taponamientos uterinos, y no solamente el que uno hace artesanal o el que conoce artesanal. Y conozco que algunos primeros niveles también ya manejan el traje antichoque, que también ha sido muy importante, como ya mencioné. Entonces yo creería que se trata de hacer más énfasis en la identificación de los factores de riesgo y en el caso pues de que se presente el desenlace sin factores de riesgo, también hacer una adecuada identificación y manejo con la estrategia de Código Rojo principalmente. No sé si los profes quieren complementar algo más. Sadi, tú ya lo dijiste, de pronto pues, y creo que esa es la respuesta. Lo único es de pronto complementar. Hay un flujograma precisamente en la última actualización de Código Rojo, en el que nosotros establecemos según el nivel de atención. Entonces empezamos desde el nivel básico y cómo vamos supliendo dependiendo de los recursos que obviamente hay en cada uno de los niveles, la necesidad de asumir o de remitir el caso y de qué acciones se van haciendo en cada uno de los niveles de atención. Entonces, el flujograma que está dentro de la estrategia de Código Rojo en la última actualización nos ayuda mucho a ir mirando todas esas habilidades y todas esas competencias que según el nivel de atención se pueden realizar. Sin embargo, la base fundamental no está supeditada a un nivel máximo de atención. La prevención y el manejo de la hemorragia obstétrica se puede hacer desde el nivel primario de atención. Sí, yo añadiría un comentario y es un llamado al colegaje. Hemos tenido análisis y me acuerdo tanto de uno que fue muy triste, de una muerte materna por hemorragia que sale de un primer nivel y en el segundo y tercer nivel, como el médico no le había comentado, básicamente lo regañaron y lo pusieron a dar vueltas de nuevo por la pues, X ciudad y finalmente la señora muere en la ambulancia. Entonces es un llamado al colegaje de nosotros que pronto tenemos un conocimiento, tenemos elementos, herramientas en una institución de nivel superior, no ponernos bravos con estos colegas, sino más bien abrir las puertas, asesorarlos y acompañarlos. Y eso es lo que también se han hecho en muchos sitios donde han creado a través de telemedicina apoyo fuerte a todas estas instituciones de primeros niveles donde tienen una limitación de recursos importante y a veces miedo, susto, que es creo que lo más frecuente que uno tiene ante un código rojo. Entonces es un llamado a ese colegaje y que retomemos como esos trabajos en equipo que pueden salvar vidas. Muchas gracias a todos. Profe Sandra, profe Mauricio, muchas gracias. Yo creo que si no hay ningún otro comentario o otra participación, podemos concluir la reunión el día de hoy. A todos, muchas gracias por su participación y atención.